Tiempo para el análisis con la tertulia que comienza ahora a las 8:49. Juan José García Escribano, Pedro Antonio Ríos, Juan Ramón Calero, Javier Adán. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos. Esperando la sardina. Eso es. ¿Cómo están viviendo las fiestas de primavera de Murcia? Bueno, muy movidas, ¿no? Se ha recuperado lo de la batalla de las flores, que antiguamente se hacía en recorrido cerrado, y ahora he visto que están, como dicen en la huerta, esturrear las carrozas, ¿no? Unas estaban por allá por Santo Domingo, otras por otro, es decir, y luego se van juntando y hacen el recorrido. Además, regalan las flores al final, ¿no? Exacto. Yo no estuve ayer, pero me han dicho que estuvo muy, muy vistoso, sí. Mis hijos, que son los que van a estas cosas. ¿Y cómo las están viviendo con el resto, Javier Adán? Un gran éxito de público y de participación. La verdad es que yo creo que está creciendo la Batalla de las Flores, que durante mucho tiempo dejó de hacerse, que luego se retomó, pero que en general todas las fiestas. De hecho, además, lo que sí es que se concentra como en el centro de Murcia, porque yo que soy de andar por la noche, no demasiado tarde, pero sí que una vez que te sales del centro, pues ves que ayer jueves pues había un vacío importante, allá sobre las 10 de la noche. Uno va escuchando la radio y demás, y eso, quiero decir que era una hora normal en la que yo había estado trabajando en el centro, como siempre, y había visto esa gran afluencia. Es decir, sí que se concentra, y ves que viene muchísima gente también de fuera, pero que esa comparación que puedes hacer con otros territorios de España, yo creo que las fiestas de Murcia ciudad, las de Cartagena también, están cada vez en una efervescencia mayor, y yo creo que es bueno, porque no deja de ser un polo de atracción. En todas partes se hace eso de conciertos, se montan distintos eventos para atraer públicos que al final acaban generando economía, ¿no? Y un circulante importante. Yo creo que pues Murcia ciudad, la región de Murcia, en eso está acertando. Y Juan Ramón y Juan José, ¿cómo están viviendo esta semana? Juan Ramón. Bueno, yo la fiesta la vivo según qué fiesta, ¿no? Porque no todos los festejos se pueden celebrar del mismo modo. En mi familia se vive con bastante intensidad la Semana Santa, porque hay cofrades, y entonces, aunque yo haya visto todas las procesiones, mi mujer es del Carmen, y entonces los colorados tienen que verla todos los años, y mis nietos les encanta también, y luego tengo nietos que son cofrades y salen en las procesiones, y voy a verlos a ver si me dan caramelo. No siempre me dan, pero bueno, alguna vez me dan, porque fundamentalmente le dan a sus amigos. Y luego una fiesta que le gusta mucho a mi familia, y a mí también, es el Bando de la Huerta. El Bando de la Huerta, yo me acuerdo un año que estaba yo en Nueva York, cuando el Bando de la Huerta, y yo me preguntaba, ¿qué hago yo en Nueva York cuando mis nietos se están vistiendo todos de huertano, ¿no? Y entonces ya decidí no faltar nunca más en Murcia, y la verdad es que da gusto verlos, ¿no? Porque eso es una tradición familiar. Los trajes de las mujeres, por ejemplo, se conservan de madre a hija, hay trajes de lujo, hay trajes de no sé qué, y bueno, a mí me gusta verlos. Yo solamente me vestí una vez. Me vestí una vez por exigencias del guión, porque una vez me invitaron a los San Fermín y me vistieron allí de San Fermín. Y hice el recorrido con el alcalde. Y entonces salió en la prensa y los de aquí dijeron, ¿con que tú te vas a San Fermín y no te vistes? Pues aquí me vistieron de huertano y pasé un frío con los zaragüeyes y tal, pero solamente he vestido eso, porque yo soy ya un anciano y por lo tanto ya me respetan. Luego ya la fiesta de los sardineros ya es distinta. O sea, la fiesta de los sardineros yo no tengo ninguna tradición. Y bueno, yo los veo muy alegres y está muy bien, pues son señores mayores y tal, que se sienten jovencitos, y a mí me gusta verlos. Ya hay de todo. Pero hay también algún joven. Sí, pero pocos, son los que llevan las antorchas y eso. Pero y los cabezones, que además... Los que pagan, esos son gente de 50 años así, que está ya buscando el último tranvía, y a mí me parece bien que se diviertan, pero que sepan que hay más tranvía, que después de los 50 y 60 todavía hay más tranvía. Y Juan José. Bueno, Juan José es el que menos probablemente esté viviendo la fiesta. Yo vivo en Molina de Segura y por tanto, aunque Molina y Murcia pues están muy cerquita y venimos con prácticamente casi todos los días a Murcia, pero no tengo la residencia aquí, por tanto alguna noche quedarme aquí es complicado. Pero bueno, en cualquier caso sí que he venido en la Semana Santa. Soy también muy aficionado a los colorados, probablemente porque mi hija tiene una casa allí en aquel barrio y los vemos desde hace mucho tiempo. Y también he venido a las barracas, he estado en las fiestas de primavera, he comido un par de veces en barracas, y bueno, lo que no voy a hacer mucho es
con los sardineros porque estoy en otro rol, estoy en el rol de abuelo. Mi hija ha aprovechado para irse a París y por tanto me toca cuidar a los 2 nietos y entonces no voy a poder desde luego venir mañana a la tierra de la sardina. Pues nada, se puede ver por la televisión o escuchar por la radio o ambas cosas, porque vamos a hacer una retransmisión conjunta y además es que ha mejorado la previsión meteorológica, apenas un 20% de probabilidad de precipitaciones, lo cual garantiza que se va a celebrar el desfile y que yo creo que vamos a poder disfrutar del día en Murcia, Javier, ¿no? Sí, no, efectivamente. Lo que pasa es que le voy a decir a Juanjo que se prepare porque, claro, el elemento fundamental es ir el abuelo con los niños a recoger todos los pitos, balones y demás. Entonces, un año por eso intuía que era pequeñito, pero prepárate. Los problemas que se crean como tú no cojas un balón, ¿sabes? Y como no cojas... Eso ya lo sufrí con Yo creo que la sardina es una fiesta que embruja a la gente, porque yo me acuerdo que como consecuencia de esa invitación a los Sanfermines, yo invité al alcalde de Pamplona a venir a Murcia, a Javier Chorrau. Y Javier Chorrau, que era del Partido Nacionalista, regionalista de allí, y Javier Chorrau no entendía la fiesta. Estuvimos en el frente del Banco de España y no entendía eso. No entendía en qué consistían las fiestas. Pero al cabo de los 10 minutos estaba pidiendo balones y pidiendo y tirándose y juguetes que tiraban, ¿no? Y decía, pero Javier, si son juguetitos de plástico, déjame. Estaba enloquecido, absolutamente enloquecido. O sea, que yo es creo verdad que se cambia todo, ¿eh? Ese día no hay distinción de si eres albañil, si eres arquitecto, si eres médico. Te ves venir a todo el mundo con su bolsica a que le eche. Dame. ¿Pero qué tiene ahí? Hay una distinción, que uno está arriba y otro está poniendo la mano. Sí, no, yo he visto... Se unifica, ¿verdad? Se transforma. Sí, a mí catedráticos de la universidad, yo he salido en la carroza del ayuntamiento, los años que fui concejal, las únicas veces que he salido en eso. Y te maravilla. Gente que tú tienes prudentes, calladas, como muy... Y se... arriba! Y oye! Y tú dices... Lo he visto en el fútbol. A mí me ha llamado la atención en el fútbol, en las gradas. También se unifica. Exacto. También. Allí tienes que chillar. En las procesiones de Lorca. Y en las procesiones de Lorca. Porque yo estuve una vez con los azules, que me llamó Peñarrubia, y yo no entendía la entrada de la Virgen a la iglesia, bueno, donde al final de la procesión me subí con al púlpito con Juan Carlos Peñarrubia, y a Juan Carlos Peñarrubia, que era decano del Colegio de Abogados de Lorca, pues con las venas del cuello inflamadas, y yo le dije, oye, Juan Carlos, esto me parece una locura. Y me contestó, esto es lo más hermoso del mundo. No puede entender, pero bueno, es así. De todas formas, en las fiestas ya lo que se han hecho es una mezcla de vivencia. Antiguamente el entierro de la sardina salían... Y en el barrio del Carmen se hacía verbena, en San Antolín se salían los distintos vulcanos, lo otro, y luego se hacía el desfile juntos. Ahora esto es otra cosa, es un desfile turístico, sí, es toda la semana además, ¿eh? Es toda la semana. Toda la semana, porque triunfa mucho, claro, tanto el bando infantil como el entierro infantil, el desfile infantil. Sí, toda la semana, triunfan muchísimo. Antes empezaba el día antes, viernes, que iban haciendo los pasacalles con sus bandas de música. Lo que pasa es que eso ya eran grupos muy selectos y poco minoritarios, que van mucha música y mucho pom recorriendo las estaciones. Y que todos sabemos en Murcia las estaciones un asunto, ¿te acuerdas? Un asunto que trascendió toda España, que fue cuando sacaron una brasileña y ahí a la altura de la comisaría de policía un tío se soltó y le pegó un bocado en un pecho a una brasileña. Recuerdo, Sí, yo era diputado. Y cuando entré... Lo recuerdo por La Verdad, por el diario. Esa semana en el Congreso, todos los periodistas me paraban. ¿Qué ha pasado en Murcia? ¿Qué ha pasado en Murcia? Y yo contestando, hombre, no ha pasado nada, tal. Y después de pararme 30 veces antes de llegar al escaño, cuando llegué al escaño me dice una diputada del Grupo Popular, Carmen Llorca, que era una señora mayor, y que era muy feminista, me dijo, ¿pero qué hostia sois en Murcia? No sé, y yo estaba harto de contestar contestaciones políticamente correctas, y entonces le dije, pero Carmen, ¿qué íbamos a hacer? Si estaban muy buenas. Entonces se escandalizó todavía más y ya no me habló durante un mes. Fue portada del Jueves y salían las brasileñas y un señor abajo, ñan. No era aquello, sí, pues sí, es que noticia nacional. Afortunadamente eso no se ha... Eso ha cambiado, gracias a Dios. Pero han introducido modificaciones que les han elevado al desfile en sí. Todo lo que es la parte primera del desfile, que unas veces vienen uno, otras veces vienen otras, es de exposición, es de exaltación, ¿no? Ya no es lo mismo que era antiguamente, ¿no? Y te encuentras Murcia, como dicen los jóvenes, petá.
Es decir, es que no puedes moverte, es que Fíjate, se te mueve 1 millón de personas por la ciudad ese día. Igual que el bando. El bando es desde la mañana. Antiguamente el bando salía a las 5 de la tarde, ¿no? Claro. Pues, Antes no, era el a las domingo- 10 de la mañana ya están por ahí rezando Domingo de rosario. Resurrección, el bando de la huerta por bando de la huerta por la tarde. El lunes tenían la batalla de Flores y el martes el entierro de la sardina. Y el miércoles todo el mundo trabaja. Sí. Y se acababa. Ahora no, ahora es toda la semana. Toda la semana. Sí, pero Semana que de eso, que no fiesta, deja sí. de ser un polo de atracción turística y yo creo que yo lo vivo también muchas veces desde fuera, por mi familia y demás, y yo creo que en general en toda España hay una gran tradición de fiestas y eso, pero estas de Murcia han ido creciendo en positivo y como ese gran atractivo, antes eran mucho más locales, más desconocidas, en esta misma semana. En este caso también voy a decir por mi hija que se ha venido gente de Madrid, de Barcelona, de Asturias, de distintos puntos de España y han confluido en eso. Dice, vamos a las fiestas de Murcia, aprovechamos, han estado recorriendo el Mar Menor, han quedado impresionados de la belleza y demás, pero es decir, un polo de atracción que de otra manera, pues seguramente que esas distintas personas de distintas comunidades autónomas no hubiesen venido después de la Semana Santa, porque Semana Santa sí que hay en toda España y Semanas Santas internacionales, pero la semana de las fiestas de la primavera, pues eso ya es algo típico y tradicional de aquí, es un punto de atracción. Yo lo veo, creo que ha crecido además. Hay que felicitar al ayuntamiento porque hay que ver los jardines tan bonitos que han puesto, ¿no? Ese concurso de jardines ha quedado muy bien. Y los jardines son preciosos, lo que han colocado en los centros, es que en la Plaza de Romea, esas cosas, en fin, en la Plaza de Jofré, unos jardines muy bonitos. O sea, que hay que aprovechar estas fiestas como gran escaparate de ciudad, ¿no? Para los murcianos, lógicamente, pero también para quienes vienen de fuera. Ese es el objetivo, ¿no? Hombre, que se lo digan a los hoteles, ¿eh? O sea, no hay nada más Bueno, que... es que hablan del 94% de ocupación. Y además se ve en ese recorrido, joder, estoy contando mi vida personal, pero que es que yo por las noches salgo a dar un paseo largo por la ciudad y fíjate en ese recorrido, y además hasta lo voy a decir, hasta el JC1 y demás, pues pasas por muchos hoteles. Los hoteles normalmente en Murcia durante la semana se ve claramente, están muy llenos y se ve que Murcia es una ciudad de negocios, porque luego los fines de semana es más raro el que tú puedas ver lleno de coches y demás. Bueno, con las fiestas es que a reventar. Entonces, dices, ahí es cuando ves esa transformación y ese negocio que se genera, que negocio es absolutamente en positivo, ¿no? Que se genera en la ciudad y es un dinamismo y una proyección de imagen que a Murcia yo creo que le ha venido muy bien y nos seguirá viniendo bien porque no dejamos de ser eso de que Murcia desconocida en el resto de España. Con Carlos Alcaraz ya somos muy conocidos. Vamos, eso es una seña de identidad, pero brutal. O sea, ahora ya tendremos que explicar quién era Saavedra Fajardo y quién era Florida Blanca. Ojalá, ya está, ¿no? Claro. Con gran influencia para toda España. Lo tiene que hacer Carlos Alcaraz, pues si no nadie nos escuche. Pues mientras vivimos las fiestas de primavera de Murcia, pasan cosas en el mundo, entre otras que está jugando Carlos Alcaraz un torneo por ahí fuera, pero tenemos muchos temas posibles de actualidad que tratar. Por ejemplo, ¿están ustedes siguiendo el juicio del caso Mascarillas o el juicio del caso Kitchen? ¿Dedican tiempo a informarse sobre los supuestos amaños en el Ministerio de Transportes para comprar mascarillas en plena pandemia? ¿Ocupan algún minuto de su vida estos días con la supuesta trama de espionaje ilegal organizada desde Interior para robarle a Bárcenas documentos comprometedores sobre la financiación del PP y frenar la investigación? En fin, ¿le dedican ustedes tiempo a informarse sobre estas cuestiones, Pero Antonio? ¿Puedes evadirte? Digo, porque si enchufas la tele o si oyes los informativos... yo tengo el vicio de cuando estábamos en la vida activa, por así decirlo, de empezar a las 2:30 para ver uno, luego a las 8:30 para ver a otro, ver 3 o 4 telediarios distintos o informativos para distintos. sumar ya la media. Y nada, por ver cómo opinan otros de la manera. Los titulares son los mismos, las evoluciones los mismos, no te puedes evadir. A mí, la verdad es que ahora te da sensación de que o lo que tú has conocido era otra cosa, o esto a mí me escandaliza. Es decir, esta imagen con la que un señor contrata una casa para un chalet en Cádiz, o que contrata a una señora y que a esa señora, oye, te llamo a fulano, que es que no está bien tratada, pero leche si no va a trabajar. Es decir, esa idea de uso del cargo, a mí me genera repudio y rechazo. Yo no sé, no lo he conocido antes y yo creo que eso
no lo he conocido en esta dimensión. Habrá habido, no lo sé cómo lo ha habido. Pero a mí ahora mismo es que es un martilleo, es un uso y un abuso, un uso y abuso que lo que a mí me escandaliza no es que se haya producido, es el que no lo hayan detectado. Y que cuando se ha detectado, pues se ha ido mareando. Está saliendo esto, yo no sé los años que hace que este hombre ya no está en activo, ¿no? Pero puede ser que hace 3 o 4 años, ¿no? Pero es que lo del Kitchen ya no están ni los que gobernaban hace 8 años. Y lo de Montoro porque no ha salido. Es decir, al final parece que estaban en barrancar las tuberías de las cañerías podridas y nos está saliendo todo ahora. Lo que pasa es que la corrupción... Hay un deterioro que aleja no ya la vida pública, la institución, el respeto institucional se pierde. La corrupción, por desgracia, la hemos vivido en nuestro país con mucha frecuencia. Quizás el elemento ese de no tener herramientas para poder detectarlo mucho antes y que sean unas herramientas eficaces, pues sea lo que hay que revisar. Luego sí que, haciendo una valoración de ambos casos, Kitchen y Ábalos, pues es que en principio hay algunas diferencias importantes. Ya veremos a ver el recorrido de Ábalos, ¿no? Porque lo de Ábalos, pues muy escandaloso y demás. Pero la parte esa sustancial de Kitchen, de utilizar instrumentos del Estado para desde el Ministerio de Interior, es decir, no se genera una incertidumbre a cualquier ciudadano, yo creo que brutal, porque lo mismo que se ha hecho con Bárcenas y demás, se puede hacer con cualquiera, con una instrumentalización así, policía y demás. Es decir, que es una corrupción de muchísimo calado. Este otro sainete, en principio, y quiero remarcarlo así, porque estamos viendo el inicio de las denuncias. Esto es el caso Mascarillas. Ya veremos a ver el resto de los casos que se van a ir produciendo. Sí que, claro, es que parece como de broma de una película de Torrente. Torrente también sería el otro, pero bueno, algo de esa España de Berlanga, sí, efectivamente, de la escopeta nacional, totalmente, en el que dices, pero vamos a ver, ¿cómo un señor ministro puede tener todos estos líos así? ¿Cómo desde las empresas importantísimas y gigantes, como Adif y demás, desde los máximos responsables a la voz del ministro, pueden colocar y obligar a otros directivos importantes de empresa, que me lo colocas y ya está? No sé, parece, yo es que conozco empresas importantes y grandes y me parece que pensaba yo que no se podía dar esa circunstancia, pero está claro que sí que se puede dar, pero de esa manera además en la que dice que tú me colocas a esta chica y además que no me lo discutas, y director general, CEO de la compañía y demás, y se callan y dice, oye, que aquí pues en todo caso ponle de cara a la pared para humillarlo un poquito. Bueno, es muy chusco, de todas las formas. Un caso y otro yo creo que tienen en principio esa dimensión diferente. Corrupción, absolutamente todo, que nos tiene que provocar esa repudia, absolutamente cualquiera de los dos casos. Los mecanismos de control que tú decías es los que tenemos que afinar muchísimo. Yo lo que me sorprende un poco es la coincidencia informativa de los dos asuntos. Porque resulta que el caso Kitchen lleva un montón de años instruyéndose y, bueno, lo lógico, según el tempus de la justicia española, pues se parece que ya está suficientemente instruido. Pero me sorprende la velocidad con que se ha instruido el caso para hacerlo coincidir con este. Me sorprende. El otro caso, a mí el caso de Dávalo me parece una horterada. O sea, que si la Jessica, que si el no sé qué, me parece una horterada y una cutrería que ni siquiera de Berlanga. Berlanga era más fino. Yo creo que del momento más cutre de Torrente, eso es cutre. O sea, y lo cual demuestra lo que pasó Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, cuando lo expulsan de secretario general, porque fue expulsado, lo lanzan al desierto. Y en el desierto se encuentra uno con bichos muy raros. Y entonces fue acompañado por estas personas que estaban también en el desierto. Y entonces, claro, después le debió su gratitud y lo hizo secretario, pero no era una persona que diera la talla. Pero lo del caso Kitchen, que es tan grave, yo espero que... Yo tengo tiempo para ver las dos cosas. A mí no me sirve la maniobra de distracción, si es una maniobra de distracción que no lo sé, pero me extraña mucho la coincidencia. En segundo lugar, yo estoy preguntando ya, ¿cuándo se va a ver el caso de González Amador? Porque el caso de González Amador ya está instruido. ¿A qué se espera? Se está instruido. Si hay un informe de Hacienda, el informe de Hacienda está todo perfectamente detallado. ¿A qué se espera abrir ese caso? Yo estoy deseando celebrar la inocencia de González Amador, que resulta que es el mejor contribuyente de España y que no ha defraudado al fisco. Estoy deseando brindar con champán, no con cava, con champán francés, pero no lo hacen. Y luego, pues ahí está, esperando a ver qué pasa. ¿Qué van a sacar después? Bueno, el caso del exministro de Hacienda, que eso es grave, porque era una corrupción legislativa. Eso sí que me sorprende
sorprendido, porque hemos visto casos de corrupción, pues sí, casos de corrupción hay porque la naturaleza humana es así, pero modificar leyes para beneficiar a empresas, eso es lo más grave que puede ocurrir en un país democrático. Comprar la modificación y entonces, de claro, es que introducían bonificación en el impuesto de sociedades, y eso son cosas que están pendientes. Entonces, cuando aparece el caso de Gürtel, entonces aparece el caso de los seres de Andalucía. Resulta que los seres de Andalucía era todo mentira, porque el Tribunal Constitucional ha puesto todo en su sitio. Pero aquí se está manipulando a la opinión pública. Bueno, se está manipulando a la opinión pública y hace que incluso informadores como tú te dediques a analizar el caso del exministro de Transporte, cuando realmente lo más profundo y lo más importante es utilizar la policía y los medios policiales para tratar de impedir que haya pruebas en contra de un determinado señor o unos determinados señores. Eso, y claro, tenemos que empezar a denunciar eso. Oiga, usted a mí no me manipule. No, yo, gracias a Dios, soy jubilado y tengo tiempo. Soy jubilado porque no todo el mundo llega a la jubilación, todas se mueren algunos antes, por eso digo gracias a Dios. Bueno, tengo tiempo para ver las dos cosas. Pero la gente está bien opinando sobre la Jessica en vez de estar opinando sobre la utilización de la policía. Juan José. Sí, completamente de acuerdo con lo que acaba de decir Juan Ramón. Yo creo que estamos... Bueno, primero decir que de cualquier tipo de corrupción en principio hay que perseguirla y hay que intentar erradicarla. Pero por otro lado, efectivamente, los dos casos que estamos viendo son dos casos que tienen calados muy diferentes y que la atención pública debería estar en el que más calado tiene. Sin embargo, pues parece que se quiere desviar la atención con un caso chusco, que es un caso que efectivamente hay que perseguir y hay que condenar, pero que no tiene ni muchísimo menos la trascendencia que pueda tener la utilización de los poderes del Estado para perseguir fines muy particulares. Entonces, en ese sentido, me parece que deberíamos de denunciar efectivamente esas coincidencias extrañas que se están produciendo a veces en nuestro país con algunos casos judiciales. Yo creo que uno de los elementos de reflexión es que efectivamente en este país la justicia también hay que modificarla y hay que acompasarla a los tiempos actuales, y en ese sentido deberíamos de echarle una mirada a la justicia e intentar que la justicia tuviera la independencia que tiene que tener. Para cuidado que Giorgia Meloni no le ha salido bien la cosa, ¿eh? Sí, ya sé que... Pero bueno, pero por otras causas también. En ese sentido me parece que deberíamos de pensar y repensar algunos de los elementos que hay que cambiar para adaptarla a la sociedad actual. Yo creo que también, y no estoy muy de acuerdo con lo que decía Pedro Antonio, esto de la corrupción hoy día se ve más. Y afortunadamente se ve más también porque hay instrumentos que permiten sacarla a flote y permiten perseguirla de mejor manera. Pero la corrupción en este país y estas cosas tan chuscas de colocar a gente y de pedir enchufe y cosas de estas, quienes hemos estado en la administración hemos visto cómo eso se producía y cómo incluso nos lo pedían. Yo tengo alguna recomendación incluso por carta, sí, de gente que me recomendaba y quería y pedía que... Entonces dice, bueno... es que, a mí me decía un político antiguo, eso dice, si tú haces un puente, nadie se acuerda de que lo has hecho tú, todo el mundo lo pisa y tal. Si tú le colocas a uno o a la hija, a una chiquilla en el ayuntamiento, tienen los votos de esa familia durante varias generaciones. De todas formas, yo he conocido casos, ¿eh? Sí, yo conocí hasta poner de jefe de servicios municipales de sanidad a uno que no era médico, ¿eh? Es decir, que entran sin ser médico y lo ponen al frente de los servicios. Todo eso lo he conocido. Que no le hicieron médico porque otros han terminado la carrera de Derecho. Yo tengo un hijo que es magistrado y está enfadadísimo de que el anterior presidente del PP, ¿cómo se llama? El chico este que hizo 15 Derecho en 3 meses aprobó 15 asignaturas. Y dice, a mí me costó 4 años eso. Sí. Estaba enfadadísimo. Yo le pregunté por Twitter a Casado cómo lo consiguió, porque me parecía asombroso, pero no me contestó, claro. Sí. Me parecía muy listo. Pero yo me refería a los detectores y al uso frívolo de la institución desde el interés de partido, y en este caso el uso del partido, que son distintos, claro que hay diferencias. Uno es el uso del partido para beneficio o actuación particular y otro es el uso del Estado, ojo, para los intereses de partido. Porque el uso de la policía, en el caso Kitchen, era para vigilar a Bárcenas que no diera los datos del partido. Es decir, que es el uso del partido en el esqueleto y en el corazón del Estado. Bueno, y si tiramos para atrás, lo de Montoro es el uso del Congreso, de una institución, para hacer leyes y favorecer a... Eso es peor todavía. Yo conocía a Jorge... Pero yo me refería a los detectores, a que... Los partidos dicen, bueno, es que me ha sorprendido. Yo recuerdo discusiones de ello, yo he tenido discusiones de esto, es decir, que no... De decir, oiga
usted está a la cabeza de un sitio, se tiene que ir por dos razones. Una, o porque está pillado y usted se la ha llevado, o porque es torpe y lo han engañado. Pero lo que no vale es que no se encienda la luz amarilla. El semáforo se tiene que encender antes y avisar. Y es una cosa que cuando esto empieza a sonar, cuando el río suena, agua lleva, ¿no? Pues en esto pasa igual. Y se tiran antes un año diciendo, oye, es que está pasando, oye, es que está pasando. No, porque tenemos otro vicio que es el clan de partido. Es de los míos. Y lo de los míos se tapa. No. Lo de los míos, no. Lo de los míos, los primeros. Eso de la autocrítica, primero. Y después ya, ven que te haga la autocrítica, ¿no? Pues no. Sí, también un problema de escala de valores personales. Porque yo a Jorge Fernández lo conocí en los momentos en que yo estaba en el último escaño ya del Congreso, cuando Arriba. al lado de Ribatasuna, pasé de ser portavoz al último escaño. Y él estaba allí conmigo, en el exilio. Prácticamente eso era el exilio, ese era el final de nuestras carreras políticas. Entonces podía hacer dos cosas, irse a tu casa, que es lo que hice yo, o intentar seguir. Y es lo que intentó él. Él era inspector de trabajo, no necesitaba para nada la política. Había sido gobernador civil con la UCD en Barcelona. No necesitaba para nada la política y, sin embargo, decidió seguir en política. Y claro, cuando tú decides ser en política, tienes que pagar unos peajes. Y si él estaba dispuesto a pagar esos peajes, pues las consecuencias son estas cosas. Y lo que pasa es que este hombre estuvo de mano derecha de Rajoy. Cuando Rajoy estuvo en ministro en Educación, este fue secretario de Estado con Educación. Sí, fue cuando cambió. Ahí fue donde empezó a él a hacerse como la mano derecha de... Llevaba mucho tiempo ya, había tenido un momento de esplendor en Cataluña con su hermano. Tenía más relación otro. Tú sabes que en las organizaciones hay quien tiene relación en el cargo de y otro con el partido. La persona que se encarga de la conexión con el partido, ¿no? En los partidos hay gente que sabe llegar y otros que no sabemos llegar. De todas maneras, hay una parte en el caso Ábalos que yo creo que se está intentando ver dentro del juicio, que esa sí sería muy relevante, porque hasta ahora lo que estamos asistiendo es a ese sainete y demás, que es chusco, pero bueno. La otra señora es prostituta, que me parece un disparate. Sí, bueno, y luego resulta que dentista y colegiada. Bueno, pero bueno, quizás que no quiere decir nada. Por eso no quiere decir nada. Sí, la otra parte que quizás empezó además ayer es eso de las bolsas de dinero que llegan al Partido Socialista. Hombre, en principio lo que vimos, lo que pero hemos no hay visto... ninguna prueba de eso. Claro, sí, por eso. La declaración de una señora que es la madre de la novia del que ha denunciado todo a cambio a la fiscalía, a cambio de que le rebajen la pena. Eso a mí eso no me sirve de nada. No, hombre, por eso entiendo que no, pero que el intento claro... Pero su suegra sí lo dice, que es la que ha llevado. Es su suegra, que es la mujer de su amante. Sí, claro. Pero que el intento claro es demostrar que el Partido Socialista tiene financiación ilegal. Sí, ¿no? Esa es la obsesión. Claro, entonces ahí sí que estaríamos hablando de otra... Lo que pasa es que en principio todo lo que hemos estado viendo, yo no sé cómo se lo tomará el tribunal, pero también forma parte del sainete. Yo llevo el dinero en unas bolsas, no me acuerdo quién lo cogió, pero sí que entré, el chofer que estaba afuera dice, sí, seguro, aunque yo no vi el dinero, y luego resulta, dice, el mismo que se supone que ha dado el dinero, ha dicho, ese dinero no era mío, ese dinero yo no lo he dado. Entonces dice, es todo como también muy chusco, ojo, pero esa perspectiva que se quiere trabajar, veremos a ver cómo se lo toma el tribunal. Todos sabemos cómo se entra en los tribunales. Juanjo ha hablado de la justicia y algo tendrá que haber, porque es que el señor Aldama salió de la cárcel porque dijo que iba a dar no sé qué información y a colaborar con no sé qué. De momento le ha servido a él. Y luego además tenemos que ver, porque lo que estáis diciendo de la coincidencia de casos que salen, oye, esto no es mediático. Es mediático porque los medios lo usan, pero el que lo saca es el que lo saca, ¿eh? Hay un artículo de la ley que ahí hay algo que es el protagonismo de la justicia en la vida pública y en la vida política. Y ese protagonismo y esa comunicación, pues a veces pues debería de evitarse, ¿no? Digo que hay la compensación. Va a salir de este, sale de este. Mierda para todos. Sí. Hay un artículo de la ley de enjuiciamiento civil que habla de la valoración de la prueba. Y dice la ley de enjuiciamiento civil que la prueba debe ser valorada siempre ajustándose a las reglas de la lógica y de la razón. Y el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo han desarrollado esos criterios de interpretación, de valoración de la prueba. Y dicen que hay un test de racionalidad que no puede reducirse. Y ese test de racionalidad en la valoración de la prueba permite juzgar lo que ha hecho el juzgador. Es decir, ¿se ha hecho o no se ha hecho bien la valoración de la prueba? Y desde luego, la prueba testifical de una señora que dice que ha llevado dinero pero que no lo prueba y tal, eso no ofrece ninguna... Es que ningún test de racionalidad mínimo
Porque es que, claro, ese test de racionalidad debe respetarse porque si no se está atentando al derecho a la tutela judicial efectiva, dice el Tribunal Constitucional. Y yo creo que, bueno, pero hemos visto el caso del fiscal, donde la valoración de la prueba no resiste el test de racionalidad y, sin embargo, ahí está condenado. Yo espero que el Tribunal Constitucional ponga las cosas en su sitio. Lo cierto es que, además, durante el tiempo en el que ocurre, lo que sí que tiene efecto es en los medios de comunicación. Ayer la noticia era esa. Por lo tanto, la sombra sí, pues quedaría ahí. Los medios de comunicación deberían de aprenderlo también el 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Es decir, a la hora de valorar la noticia, tener en cuenta que estáis hablando de algo muy importante, que es la valoración de una prueba para jugar con el honor, la dignidad y la libertad y el patrimonio de las personas. O sea, además de cubrir 3 o 4 ruedas de prensa al día y además de cubrir un juicio, encima tienes que... Pues muchos sí, porque una noticia puede hundir a una persona. No, que ya, hombre, lo digo en broma en el sentido de que no creas tú, todos mis compañeros que están allí, la exigencia personal y de trabajo es muchísima en muchos ámbitos, y lo que sí es que nosotros siempre decimos que somos aprendices de todo y maestros de nada, y lo que también hacemos es ser notarios de la actualidad en cuanto yo cuento, y notario en ese sentido de que yo digo lo que tú dices, es decir, cuando tú eres una fuente autorizada y de verdad solvente, si no, no lo digo, claro. Y tengo que contrastar esa información. Con esto... Pero desgraciadamente en la sociedad en la que vivimos, el 70% de los jóvenes no se informan por los medios tradicionales. Sí, no es cierto. Con lo cual se informan por las redes sociales, que están cargadas absolutamente de mentiras. Sí. Entonces, eso la inaugura todas las mañanas Trump. Efectivamente. Voy a acabar con esta civilización. Efectivamente. ¿Qué les apetece que tratemos? ¿Qué tema tratamos en estos 10 minutillos que nos quedan? ¿Oriente Próximo o Artemis II? ¿O los dos? ¿La misión Artemis II u Oriente Próximo? La verdad que a mí que la conquista del oeste, versión Trump, llevada a todo el mundo, pues no es solo para comentar de pasada. Claro, por eso lo proponía. Es como, es decir, te sorprende. Es que uno, quizás la edad te lleva a la sorpresa, cómo se descompone toda la estructura de relación, de organización a nivel global, que nace al final de la Guerra Mundial y que llega con esta dinámica de la Guerra Fría, se disuelve, y toda la dinámica, cuerpo internacional, Europa. Es decir, ¿cómo es posible que se estén haciendo en Gaza y en el Líbano una actuación permanente? Y digo que yo voy a seguir estilo oeste, voy a conquistar tierras para mí, el otro que voy a por el petróleo y voy a por lo otro. Oye, inventando, y se dice esa barbaridad que se dice. Esta noche se termina una civilización. Ese hombre está al frente de un país. Y está marcando el paso mundial. Y está marcando el paso mundial. Pero el país más relevante de los últimos años de la historia, con el ejército más potente del mundo. Pero entonces ahí es donde sí que dices, ¿cómo se ha llegado a eso? ¿Cómo puede llegar alguien que yo lo he descrito en alguna ocasión, que no sé muy bien si está entre Nerón y Calígula o las dos cosas? Es decir, que ya en la antigua Roma ocurrían estas cosas. Pero claro, estamos en un momento distinto de la historia, en la que un señor como este, no solamente los casos de corrupción, manifiestamente, y además de los que ha sido culpable de manera fehaciente, y los que le vendrán, que puede estar gobernando ese país, sino que además toma esas decisiones en las que el contexto internacional la callada por respuesta, porque la respuesta desde Europa ha sido mínima. En el caso de China, pues vemos que seguramente lo que esté es aprovechando el tiempo para sus intereses, con lo cual, mientras ese desastre humano al que estamos viendo, que yo creo que nos quedamos todos perplejos, pero la primera respuesta, ¿cómo puede llegar un señor así al poder del país más importante del mundo? Yo es que al principio del siglo XIX, Alexis de Tocqueville viajó a Estados Unidos y estuvo mucho tiempo en Estados Unidos analizando la democracia americana y cómo funcionaba. Y es admirable cómo funciona la democracia americana. Pero Alexis de Tocqueville, en un libro que se llama La democracia en América, dice en un momento determinado que el único problema, uno de los muchos problemas que tiene la democracia americana, es que en un momento determinado el pueblo puede apoyar a un dictador. Y como toda la legitimación viene del pueblo, pues el dictador ahí está. Y yo creo que este señor es un error histórico, es un error democrático, es un aborto, es un engendro de la naturaleza, igual que fue Hitler. Y a Hitler también lo apoyaron los votos de los alemanes. Y Alemania es el país de Beethoven y es el país de Goethe. O sea que no es ninguna cosa, es el país de Manuel Kant, es de mucha gente, ¿no? O sea que no es ningún pueblo inculto. Cuando los italianos, que es un pueblo muy antiguo y muy sabio, votaban a Berlusconi,
Yo me preguntaba, ¿cómo es posible que el pueblo italiano vote a Berlusconi? Y lo votan. Y el pueblo americano no es de Nueva York, no es de Chicago, no es de Florida, sobre todo San Francisco y Los Ángeles, no, toda esa gente más culta, no, pero hay una zona ahí del medio oeste que lo votan masivamente. Y este señor, el problema que tiene Estados Unidos es que están descubriendo que está loco, que quizás no está bien de la cabeza. Porque lo que está haciendo no es una persona... Y entonces están pensando ya que hay mecanismos en la Constitución, el impeachment, por falta de capacidad mental, porque este señor nos puede llevar a la guerra atómica. Bueno, es que lo que ha anunciado es eso. Sí. ¿Cómo voy a acabar con una civilización de 90 millones de habitantes? ¿Cómo? Con la bomba atómica. La bomba atómica y no una. No, una, porque no, 90. No sé, pero si estamos hablando de que Nagasaki y Hiroshima, que los americanos ya han usado una bomba en una época determinada, dos veces, fueron 100.000 personas más la destrucción de 2 ciudades, pero 90 millones, ¿cómo los termina? No, y luego, pero lo peor, lo más al fondo es que lo ha dicho y no rectifica. Y el otro está allí diciendo, no, pero ojo, que si acuerdas con aquello, yo sigo con el Líbano, que a mí, que yo tiro por aquí. Y oye, que se vayan, que estoy destruyendo edificios. Y que eso no haga nada porque nos tienen filtrados los negocios de las empresas israelíes. Esa situación de indiferencia ya la has visto cuando lo de Gaza. El genocidio de Gaza, porque el criminal de guerra más claro es Netanyahu. Porque Netanyahu es el que está engañando a Trump. Trump se cree muy listo. Y eso Netanyahu ni Putin lo saben. Y con Netanyahu ni Putin, que son mucho más listos que él, lo engañan, le toman el pelo y lo halagan, que es lo que le gusta, que le halaguen su vanidad, porque es un ególatra absolutamente demencial. Pero entonces Netanyahu es el verdadero criminal de guerra. Y el asunto de Gaza fue un genocidio. Y la sociedad no reaccionaba. No, consideraban, no, es que hay que defender, políticos tienen derecho a defenderse. Pero usted no ha oído hablar del principio de proporcionalidad. Claro que los judíos, los israelitas tienen derecho a defenderse, claro que tienen derecho, pero con un límite, no matando niños. Y ahora aprovecho la oportunidad de la guerra de Irán para cargarme al Líbano como Estado independiente. Y aquí no pasa nada. Y claro, pero sí pasa porque hay estados que están reaccionando. España está en el buen sitio. Sí, no, España está teniendo una posición a nivel razonable y de liderazgo. Y en algo tenías que verte tú bien reflejado, ¿no? Pero yo me refiero a cómo se puede decir eso. No hay ninguna estructura. Antes estaba la ONU, que si te llevo, el Consejo de Seguridad de Naciones. ¿Qué hace el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? El Consejo de Seguridad está bloqueado por Estados Unidos. Han quitado todos los recursos, ya no funciona la FAO, ya no funcionan las estructuras. Se retiene, y sale una diputada del Partido Popular, se retiene a un militar que está español, que está con cascos azules, actuando en un sitio y dice, bueno, hablar como a mí en tráfico. Pero yo no sé. No es una diputada, es una portavoz. Bueno, pues la portavoz. Yo no entiendo. Es decir, ¿cómo se puede frivolizar el nivel que tenemos de frivolidad y de perder? Y, oye, laissez-faire, es decir, que hagan y que tiramos. Y no tenemos resorte. Se siente uno impotente para poder actuar. Y esa sensación no es de uno, es de miedo. Es que están metiendo miedo a la gente. Esta dinámica, a la gente, pues, oye, pues, ¿y si esto lo puede hacer? Pues mañana conmigo, ¿yo qué pinto? Es decir, ¿yo qué pinto en esta...? Yo creo que juegan con la estupidez humana. Y entonces hay que recordar la vieja expresión de Einstein. Decía que había 2 realidades que eran infinitas. Una el universo y la otra la estupidez humana. Entonces, como se aprovechan de eso, y hay mucha gente que no tiene sentido crítico ni lo ejerce, y a base de propaganda, pues ahora resulta que yo hablo con personas que creo que son personas que creía que merecían respeto, a partir de ese momento dejaron de tenerlo, y consideran que Trump es un personaje estupendo. Y Putin dice, no, es que lo de Ucrania hay que analizarlo, me dice. Yo ya, de esas personas que tenían estudios superiores y que tal, para mí... Pero bueno, hay que hablar con todo el mundo. Y ahora que mencionas el universo, entonces, ¿la vuelta del ser humano al entorno lunar responde más a ciencia, a prestigio político o a intereses económicos futuros? A las 3. A las 3. A las 3 cosas. No. Has dado en el clavo. Mejor resumen no se puede China hacer. ha dicho que se va a ir a la Es que luna. es otro problema que... Y entonces Estados Unidos tiene que llegar antes. Entonces pasó con Gagarin, es decir, que Rusia podía poner en el espacio y los americanos tienen que anticiparse por si llegan. Ahora están igual. Es que China podía poner en el 30...
esa tecnología del espacio fue la que acabó con la guerra, la llamada guerra de las estrellas o guerra de la galaxia esa que inventó Ronald Reagan, acabó con la Unión Soviética. La Unión Soviética no pudo seguirle presupuestariamente en el gasto enorme que significaba eso, y entonces eso acabó. Entonces yo creo que sí, que esto es una lucha tecnológica importante, que es un avance tecnológico importante y que va a determinar la hegemonía. Yo creo que la hegemonía la va a recuperar Estados Unidos cuando se quite de en medio a Donald Trump. De todas maneras, fíjate tú, la parte... Pero está haciendo cosas para no recuperarla, porque Pero a la larga sí. El gasto y la imprudencia que está cometiendo en estos momentos Trump y Estados Unidos con esta guerra, yo creo que está haciendo que China, prudentemente ahí calladita, vaya avanzando en muchos de los terrenos en los que tiene que estar avanzando Estados Unidos. ¿Cuántos millones ha pedido al Congreso? 200.000 millones de dólares. Que es mucho más que el presupuesto del Estado. Pero con una situación que tiene Estados Unidos que no es boyante. No. Es decir, el peso del dólar y el funcionamiento de la economía, la deuda, el déficit americano, la deuda americana acumulada es 2 veces la de Europa. Y está en una situación de no predominio. Hoy no compran el petrodólar, ya no era el yen dólar, perdón, el yen petrol, ya no es el petrodólar. Pero que además dependen de las inversiones que hace Europa. Porque es que lo que no sabe Donald Trump es que la corriente de inversión de Europa, el ahorro europeo, se invierte en Estados Unidos cuando Estados Unidos es un país seguro. Y ese ahorro ya no va a ir allí. Y entonces, claro, ellos son menos fuertes de lo que ellos piensan. Estados Unidos tiene los pies de barro. En la parte tecnológica, pues la cabeza de plomo. La cabeza de plomo. En la parte tecnológica y de investigación, pues la verdad es que sí que será muy relevante. Sabemos que además todas estas inversiones importantísimas que se hacen en desarrollo, investigación, al final tienen aplicación en nuestra vida diaria. Lo hemos visto en muchísimas utilidades diversas, ¿no?, que a lo largo de la historia. Yo en esa parte pues lo veo positivo. La otra parte es en la que dices, evidentemente, va a haber un uso que ya veremos a ver hasta dónde llega de asentamiento en la Luna para extraer minerales raros, para que además eso sirva para llegar a Marte para en la carrera traer, Marte. pero claro, pero todo con unos intereses económicos espurios que porque no se describen muy bien. O sea, ¿tú qué es lo que quieres hacer? Porque el planteamiento es eso, como nos hace falta minerales raros, que de aquí la extracción cada vez es más limitada o más difícil o más cara, pues parece como que en las estrellas fuese más sencillo. No sé, yo a mí eso no soy bien pensante en eso, no sé lo que esconde, ¿no? La otra parte, y desde el punto de vista informativo, sí que me ha resultado relevante de ya por fin vemos la cara oculta de la Luna. No, la cara oculta ya se había visto. O sea, claro, los rusos y los chinos, más aún, los chinos tienen hasta 2 jeeps por allí circulando. Pero que ha sido como la noticia, el acontecimiento, y por fin la cara, me acuerdo del el disco aquel de la cara oculta. Claro, se ha vendido muy bien cuando no era cierto. Y en cambio todo el mundo lo hemos dado porque sí. Ya no hay 2 lunas importantes, la luna de Avellaneda y la luna de Valencia. Además, la investigación, lo gracioso de esto es que se hace sobre los propios astronautas. Es decir, los experimentos son ellos también. Sí. Cómo han funcionado y por fin además lo que le ha funcionado ha sido el váter. Y ha llegado la fontanera. Pues nada, son las 9:32 y hasta aquí llega la tertulia hoy, que en un rato, por cierto, vamos a publicar en orm.es y en el canal de YouTube de Onda Regional, con seguidores además desde países como Argentina. Desde aquí, el saludo para Enrique Reta, así se llama este oyente que nos escucha desde la ciudad de Mendoza. Dice que le encanta la radio, la tertulia matinal y el último peldaño. Así que gracias a Enrique y gracias también a Juan José García Escribano, Pedro Antonio Ríos, Juan Ramón Calero y Javier Adán. Gracias, buen fin de semana. Buen fin de y buen entierro a sardina.